Amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, iniciamos así nuestra edición vespertina, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta la Arauca Binacional para llevarles a ustedes la mejor información, pero también nuestra señal digital que nos permite en este momento estar en cualquier parte del mundo a través de nuestro Facebook Live y la opción que tenemos para vernos en diferido a través de nuestras redes sociales que nos permiten pues ajustar el horario a como usted quiera, como usted mejor le convenga. Es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Como siempre, con la presencia de Carlos Bucategui y el Miura desde La Guajira Binacional. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Alan Ernesto Peralta, y dándole a esta hora de la tarde la bienvenida a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Bueno, la situación de las inundaciones en la zona sur del lago. No nos hemos olvidado de la realidad del país. Hay un país que vive su cotidianidad a pesar del tema que hemos venido comentando durante los últimos días, que se relaciona con las primarias, los resultados políticos, la intervención del gobierno, la acción judicial y la acción internacional. Pero hay miles de productores agropecuarios venezolanos que están sufriendo las consecuencias de las inundaciones que apenas asomaron la cabeza la semana pasada y que han dejado como resultado la amenaza de inundación de 165.000 hectáreas en la zona sur del lago de Maracay. Y, Eso es correcto. y esas razones nos las explica Carlos. ¿Por qué? Bueno, Alan, fíjate algo, ¿no? Preocupante, ¿no? Tú conoces la zona que va hacia la carretera El Vieques, Guayabones, que es la carretera nacional, de la bifurcación que va hacia el estado Táchira y a otros estados. Lamentándolo mucho, la bifurcación central, que es de montaña baja de Guayabones, colinda con el sur del lago de Maracaibo, es decir, San Carlos del estado Zulia, Santa Bárbara del Zulia y la ciudad de Encontrado, ambas totalmente en este momento, desde hace más de año y medio, se puede hablar de 2 años que están destruidos. ¿Por qué? Porque sencillamente los diques se han ido comiendo por la situación de los fuertes y torrenciales aguaceros. No hay limpieza en los diques de principio. Aparte de todo, están pidiendo, a esta hora, Alan, lo está pidiendo la alcaldía de Catatumbo, que por favor lleven sacos de arena para contener las lluvias. Y lo está pidiendo la propia alcaldía. Ahora mi pregunta es, al gobierno, ya lo sabemos tanto tú, mi persona, la audiencia, poco le importa lo que esté sucediendo. Pero la realidad es que están ahogados y no solamente son esas 4 principales ciudades, están atacando todo lo que es la producción agrícola de tubérculos, las musáceas, que es el plátano, parte de la ganadería, porque hablar de más de 165.000 hectáreas, Alan, están destruyendo totalmente lo que es la zona pecuaria o agrícola por excelencia de Venezuela, porque de ahí es donde está la ganadería, la cría porcina, lanal y por supuesto vacuna. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que ni el gobernador ni los alcaldes de la zona, porque son 7 alcaldes que están para la zona del sur del lago, hasta el momento no han podido equiparar esa zona para hacer los mustios completos de los tranques que tiene en los caudales de estos ríos que son fuertes en época de lluvia. Bueno, ahí se hicieron trabajos por parte de ingeniería militar. Y esos trabajos se los llevó en algunas zonas los ríos este fin de semana. Claro, O sea, por que supuesto. volvieron a la misma situación de antes, la del año Peor, pasado. peor, Alan, porque al llevarse la zona que va hacia Altarra, eso queda totalmente desasistido, porque no hay una manera con qué hacer de nuevo un puente de hierro. Alan, tú sabes que al irse un puente de hierro con esos caudales y torrenciales aguaceros, eso no vuelve a ver más nunca. Es decir, que están perdiendo todo el trabajo. Bueno, y lo más preocupante es que no terminaron de hacer los trabajos y lo poco que hicieron se lo llevó el río. Otra Así vez. es correcto. Y los productores son los que están perdiendo, porque ya ahora el plátano, aparte de que están inundados, no pueden hacer el desvío por algunas de las zonas porque también están inundados. Es decir, que la cosecha de este trimestre
de la zona platanera está perdida. Bueno, y con ello la situación del mercado nacional e internacional, porque no hay posibilidades de traer plátanos desde otros países por la situación económica del país y Eso es no hay posibilidad de producir en el país por la condición económica y la condición climatológica y de recursos que actualmente están viviendo los productores. Es decir, tenemos un gran globo de enorme potencialidad agrícola y siempre demostrado como centro productor agropecuario de Venezuela que se está perdiendo totalmente. por estas circunstancias. Ahora, Alan, la pregunta es para finalizar con este tema. ¿Por qué el gobernador del estado Zulia, el gobernador del estado Mérida, los burgomaestres de la zona, que serían 7, 4 de ellos del estado Zulia y 4 del estado Mérida, no hacen absolutamente nada por esta zona? Es decir, que ellos pudiesen enlazarse y poder lograr algo para esta zona agropecuaria. Es que pudieran hacer, pero ¿qué pudieran hacer? O Así sea, es, correcto. salvo hacer un llamado de atención al gobierno nacional por el tema de los recursos, que yo me hago una pregunta, ¿esto ocurría antes? En la época democrática ocurrió esto, en los primeros años del chavismo ocurrió esto. ¿Por qué no ocurría antes? Y ahora sí está ocurriendo. Bueno, lo Ocurre, primero, se llevaron todas las maquinarias, tanto en zonas de chatarra como han vendido todos los equipos para otros ganaderos de alta jerarquía. Pero esto no ocurría antes, Alan. ¿Sabes por qué? Porque ellos estaban previsibles antes de los torrenciales aguaceros, que eran en los meses de junio, mayo, junio, y en el mes de octubre, noviembre, que siempre son las inundaciones. El sur del lago no ha dejado de inundarse nunca. Eso ha sido siempre. Pero ¿qué habían? Había maquinarias pesadas del Ministerio de Obras Públicas, de las alcaldías y de desastre natural, que existían en todas las zonas pecuarias. Hoy no existe absolutamente nada. bueno, es una situación de verdad bastante lamentable, especialmente porque en esa zona hay pequeños, medianos y grandes productores Por supuesto. y los grandes productores tal vez aguanten un poco más, pero los pequeños y los medianos no se aguantan una tercera temporada bajo el agua. O No la sea, aguantaron, Alan. Vendieron los conucos. Muchos de ellos vendieron los conucos en la zona del Catatumbo y del Escalante. porque lo único que crece bajo el agua es el arroz y allí no hay vocación de No hay, arrocera. no hay vocación. No lo ha habido. Nunca lo ha habido. Solamente lo hubo una parte encontrado, pero es hace muchos años, cuando el MAC existía. Sí, pero eso no es una contundencia. Vamos a cambiar el tercio. Luis Oliveros es economista y Luis Oliveros habla del impacto que las últimas acciones del gobierno puedan representar en el término del Acuerdo de Barbados y la reactivación económica esperada en el país. Fíjate lo que ocurrió la semana pasada, cuando se habló de lo de Barbados y se dio a conocer lo de Barbados, los llamados bonistas. ¿Quiénes son los bonistas? Son los que han comprado bonos venezolanos, lo han comprado a veces a precio ridículo, a precio muy bajo, pero los tenían reservados porque no había mercado para venderlos. No había Exacto. ganancia, había más bien pérdida. Ocurre que los bonistas que tomaron bonos de la deuda pública venezolana en años anteriores se quedaron con esos bonos atravesados. Es como tener una espina aquí en la garganta que fastidia, 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 no te la puedes sacar. Así es. Para hablártelo en términos muy claros. Y coloquial. Pasó que hubo los anuncios de Barbados y de inmediato empezó a moverse el mercado de bonos de la deuda pública de Venezuela en el mercado internacional y hubo algunos incrementos interesantes. Claro que sí. Estos bonistas que tenían esta espina atravesada se la arrancaron y empezaron a vender bonos con ganancia. Claro, indudablemente un bono de la deuda pública venezolana que, que estaba cotizado al 5% de su valor, a 7% de su valor, sube a 15, sube a 20 y ya es ganancia. Y esta gente colocó sus bonos y se desprendieron aproximadamente unos 2.000 o 3.000 millones de dólares en bonos de la deuda pública venezolana
que se lo vendieron a quienes apostaron a la recuperación económica de Venezuela con los acuerdos de Barbados. Ahora los que tienen la espina son otros. Claro, fueron los que compraron los bonos a 15%, a 20%, y ahora ven cómo este gobierno se está tirando el acuerdo de Barbados. Exacto, y ahí es donde habría la pérdida para ellos totalmente. Y muchas personas del régimen están metidos en esto, muchísimas. Claro, pero entonces las expectativas económicas volvieron a decrecer y los bonos están descendiendo de valor. Otra Y vez al a los valores descender, que tenían y al antes del descender acuerdo. exacto, y al descender, la pérdida es cuantiosa. Fíjate algo, Claro, Alan, ya que hablaste del estamos tema hablando de económico financiero, estamos mil, hablando de tres dos mil mil, millones, 3.000 millones de dólares. que no son 2.000, 3.000 bolívares, eso no, son dólares. Ahora fíjate algo, Alan, en los últimos 3 días creo que te has dado cuenta, o perdón, desde el día miércoles en adelante hasta el momento, el dólar lechuvino, el dólar today, el dólar paralelo en Venezuela ha estado estratificado en 36.05, en 36.25, no ha subido ni ha bajado. Eso me llama mucho la atención. No, era la misma situación de expectativa porque Expectativa, se supone que en este mes de noviembre iba a ingresar por remisión de inversión algunos dólares al mercado nacional, y esto iba a permitir oxigenar el mercado y tener una perspectiva económica de una posible reducción del precio del dólar en el mercado nacional. Ojo, eso era con el acuerdo de Barbados. exacto, con el acuerdo de Barbados. Ahora vamos a empezar otra vez a ver la carrera del dólar. La carrera del dólar Sí, se va a acelerar porque el gobierno parece no tener la intención de respetar lo de Barbados y prefiere que vuelva a la situación de antes. Te estaba comentando lo que afirma Luis Olivero, que es un economista renombrado venezolano. Indica que las acciones del gobierno señalan que las sanciones, ojo, no son tan cruciales para su toma de decisiones como algunos nos han dicho. Al contrario, no solamente aprendieron a vivir con ellas, son perfectas como excusa para mantenerlos unidos, no tienen que reestructurar deuda, etcétera. O sea que estos carrizos, según Olivero, se van por fuera de Barbados. La probabilidad de que habiliten a María Corina Machado tiende a cero, no importa la presión interna o externa, pero la batalla hay que darla. exacto. No hay que tirar la bandera ahorita, no hay que tirar el juego ahorita en este momento porque no sabemos cómo evolucionan las cosas en este país. La fragilidad de los acuerdos atenta contra los planes de inversión de las empresas que quieren volver a Venezuela. ¿Qué empresa va a volver a Venezuela con este escenario? Es difícil, muy difícil, Alan. Porque una persona que ha perdido todo, lo expropiaron, volver a regresar, que no tenga una seguridad económica o jurídica, es difícil. Nadie va a hacer el papel del pendejo. Bueno, el escenario es de que Estados Unidos revierta la flexibilización. O sea, volvemos para antes de Barbados, porque es obligación moral y obligación de palabra de los Estados Unidos revertir este proceso si el gobierno no cumple con la ruta democrática. Y quinto, dice Luis Oliveros, todo lo positivo que podría pensarse sobre la economía del 2024 se puede diluir muy rápido. Ojalá se imponga el pragmatismo y las medidas actuales en torno a las sanciones se mantengan, que impere el bienestar de los venezolanos y los acuerdos continúen. Pero esto va a depender de la voluntad del gobierno de bajar el 2 a la persecución. Exacto. ¿Habrá en el gobierno esa característica, esa posibilidad? Porque No la veo. quienes pueden parar el gobierno, fíjate, no son los opositores, es No, el mismo chavismo interno, por supuesto. como la Cava. La Cava, ¿te acuerdas lo que dijo la Cava en estos días? Correcto. Digo, sí, hablando de la oposición, no, ellos están organizando la guarimba y la cuestión, pero ojo, no nos salgamos de Barbados.
Porque él Eso sabe, no, tiene también, él tiene sus consejeros, al igual que lo claro. tienen muchos de los chavistas y no van a ser pendejos, quizás tengan intereses creados. Yo creo y estoy cada día más profundamente convencido de que hay chavistas ricos con negocios, empresarios que se han enriquecido a costilla del chavismo, que están obstinados de esta situación y que De este son los que están vaivén. empujando, son los que están empujando los acuerdos definitivos y son los que empujarían otra cosa a Maduro y a Diosdado Cabello de los hermanos Rodríguez de un precipicio. Las ayudaditas, esa es la ayudadita de María Bolívar. Eso le darían la ayudadita. ¡Pa' afuera! Dirían. Pero bueno, ¿quién le pone la cascabel al gato? Esa es Sí, la señor, triste. esa es la cuestión. Alan, te hago una pregunta. ¿Cómo quedaría la subasta de la firma o de la empresa Cisco? No, en la subasta ya tiene sus tiempos. Ya. Lo que pasa es que el juez entendió que era un elefante que no Exacto. se podía liquidar de una, sino que había que dar un tiempo. Ahorita en este tiempo se están presentando los informes económicos relacionados con la liquidación de SIDU, Así es. pero la subasta está prevista para mediados del próximo año. Creo que muy justamente el juez le ha dado a la directiva de PDVSA Ad Hoc, que es la PDVSA democrática, que es la dueña de las acciones de Citgo, el tiempo suficiente para que negocie internamente los acuerdos para evitar que al final se haga ese proceso de venta de Citgo. Eh, porque hay conversaciones. Sí, las hay. Mira, y hay conversaciones que empiezan por pequeños, medianos deudores, acreedores, perdón, que ellos no ven luz al final del túnel con esta situación que está pasando. Pero también hay grandes acreedores como Cristales que se le debe, si mal no recuerdo, 1.600 millones de dólares. Sí, 1.675 millones de dólares. Bueno, ahí están. Eso es lo que está en este momento consigo, pero había una luz de esperanza con los acuerdos de Barbados, De Barbados. había un compromiso del régimen de facto y de la oposición de defender los activos nacionales en el exterior, entre ellos SIGO, que era lo que se pretendía, que el gobierno dijera, sí, nosotros vamos a asumir el pago de algunos compromisos para bajarle la presión a SIGO. Pero yo no sé, esto también ha quedado por fuera del tintero con todas estas condiciones que el gobierno ha impuesto en esta irracional, alocada y casi suicida posición jurídica, persecución judicial y persecución política que se está haciendo contra María Corina Machado. Y eso dimensiona, mira, están tan dispuestos a sacrificar todo por evitar que María Corina Machado llegue a ser la candidata de la oposición, que se han quedado y han quemado, pretenden quemar todas las naves. Sí, totalmente. Y allí no hay tutía, ahí no hay vuelta atrás, ahí como Cortés. Tú sabes la historia de Cortés Sí, cuando llegó a México y vio que la gente se le estaba alborotando y los que lo acompañaban no querían seguir adelante y Cortés mandó a quemar las naves. mandó a Ah, comprar ahora cómo se van a volver pajaritos. Eso fue lo que le dijo Cortés a los españoles que le acompañaban. a los Pero bueno, Montezuma. lo que está pasando en este momento es que el gobierno quiere quemar las naves para evitar que su oposición interna se le revele por razones estrictamente económicas. A ellos no les importa el país, a ellos lo que les importa es sus negocios y Sus negocios. lo que han hecho recientemente en Venezuela. Ahora, ¿cómo quedaría en sí el patrón de los contratos colectivos, las normativas, Alan? Porque hasta el momento van 526 días que no les dicen absolutamente nada. Vienen ya Es las que navidades, los aguinaldos, los bonos económicos.
Bueno, los aguinaldos ya se pagaba una primera porción, este mes se paga la segunda porción, pero cada vez más devaluada. Más devaluada. El tema aquí es que el gobierno pensaba tener caja para enfrentar, entre otras cosas, el aumento salarial, para enfrentar, entre otras cosas, el tema de las contrataciones colectivas ya desfasadas y totalmente fuera de vigencia. Y pretendía pues tener un cierto oxígeno para prepararse con miras a la campaña electoral del próximo año. Es decir, lo que están buscando son argumentos, argucias para poder ver o contrarrestar estas elecciones que van en el 2024 y seguir inventando. Porque ya lo dijiste muy claro, fíjate de algo. Tú le haces una pregunta a cualquier venezolano si iría a votar en ese referendo y la gran mayoría te dice no. No, porque es una inutilidad. O sea, el gobierno, el gobierno quiere cohesionar al chavismo, porque el Así chavismo está ahorita, en este momento, es como un río desbocado. El chavismo en este momento es como un río así es. desbocado. Ellos tienen el control de algunos elementos, pero la gran mayoría de la tropa, aquellos que se desgañitaban por el chavismo, no están en esa tónica. Así que No las están en aguas esa. están tan turbulentas. Claro, y entonces ellos con el referéndum piensan aglutinar a su base y medir su fuerza, y medir su fuerza. Ellos no se pueden permitir un referéndum con menos de 5 millones de votos. Que no No, los no tienen, pueden. Alan, Y que no no los los tienen. tienen, no los tienen. No se pueden permitir un referéndum, porque un referéndum que sea tan pobre y magro en los resultados es un clavo más en el ataúd del chavismo en las elecciones del próximo año. Eso es correcto y muy real. Entonces, ahí quedan las cosas. Es que todo, mira, todo se relaciona. El referéndum, los ataques del Tribunal Supremo de Justicia, la persecución de la Fiscalía del Ministerio Público, la aparición de Cilia Flores, que a lo mejor, mira, ojo, no nos extrañe que Cilia Flores le arranque la batuta a Maduro y diga, yo soy la candidata presidencial y usted se me va para el cuarto, Sí, sí, porque ya porque, los regaña. porque Cilia es el poder. Sí, sí. Y fíjate que bastante arrugadita en esta última vez que la vimos. Esos Bueno, tintes ya no le están haciendo muy bueno. no, pero es que aquí hay una condición clara. Estamos en las postrimerías de una casta política que se impuso en Venezuela y que dominó al país primero con dinero Sí, y ahora con represión. Pretende dominarlo, pero ya el pueblo se le salió del canal, hasta los propios chavistas se le salieron al canal. Lo único para la cual va a servir el referéndum consultivo es para medir cuántos chavistas hay, más nada. más nada, sí, porque no tienen absolutamente nada. Ya ni siquiera milicianos tienen, Alan. Los consejos Más nada. comunales han desaparecido. Los consejos que estaban rurales, ¿te acuerdas? Tampoco existen. No hay misiones ya. Ojo, y le van a meter nenerina a esos resultados, que crezcan. Se Y nos de acabó el maíz, tiempo. y de maíz. Alan, antes de retirarnos, quería hacer un comentario. Nosotros tuvimos como invitado hace ya un tiempito a Jenfre García, ¿te acuerdas? Del Sindicato de la Polar, con el tema de la familia que desapareció en la franja de San Andrés. Hace 2 días, Jenfre me escribió y volvió en este momento de hace una semana. Una sobrina no ha aparecido ahora que se fue por el tapón del Darién, pero por la vía que va a San Andrés del archipiélago. Es decir, tiene otro familiar desaparecido, joven de 17 años, una joven muy bonita y no se sabe absolutamente nada. Los guardacostas de Colombia hasta el momento no han podido focalizar la situación de lo que está sucediendo con los migrantes que están entrando a la zona del archipiélago de San Andrés y Santa Catalina. Bueno, es que coordinar con Jeffrey una conversada en estos días. Vámonos entonces, Carlos. Vámonos a Pues sí, la pausa. estaremos muy pendientes, Alan, como siempre, a esta hora de lo que esté sucediendo, porque todos los tardes tenemos una sorpresa nueva. Amanecerá y veremos. Feliz tarde para ti.
Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Ya Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken afirmó hoy que el mandatario de facto, Nicolás Maduro, no tiene carta blanca para violentar los acuerdos suscritos con la oposición en Barbados y advirtió que si lo hace, se expone a que vuelva a ser sancionado. Blinken manifestó que el Ejecutivo venezolano no debería entrar en contradicciones con los compromisos que asumieron en aras de llegar a unas elecciones libres. Es un objetivo compartido que tenemos con la oposición. Si el régimen ha violado, de hecho, el acuerdo alcanzado, entonces, por supuesto, tomaremos las medidas necesarias. La respuesta de Anthony Blinken se produce un día después de que el TSJ venezolano ordenara la suspensión de los efectos de las distintas fases de las elecciones primarias de la oposición en las que resultó electa María Corina Machado con 92% de los votos. La sala electoral de TCJ declaró su competencia para conocer el recurso contencioso electoral interpuesto por José Brito en contra de los actos supuestamente inconstitucionales e ilegales de la Comisión Nacional de Primarias. De hecho, no han demostrado ninguno. En este sentido, la sala electoral ordenó a la Comisión de Primarias remitir los antecedentes administrativos de la fase del proceso electoral. Hay que recordar que tras la firma del Acuerdo de Barbados, Estados Unidos emitió licencias de alivio de algunas sanciones contra Venezuela relacionadas con petróleo, gas y oro. Las medidas son respuesta a la firma de un acuerdo de la hoja de ruta electoral entre la plataforma unitaria de Venezuela y los representantes de Maduro en Barbados. El Departamento del Tesoro emitió una licencia general de 6 meses que autoriza temporalmente las transacciones relacionadas con el sector de petróleo y gas en Venezuela. La licencia se renovará solo si Venezuela cumple con su compromiso bajo la hoja de ruta electoral, así como otros compromisos con respecto a aquellos que son detenidos injustamente. Bueno, ahí está la respuesta de los Estados Unidos frente a este tema y obviamente pues esto se va a venir acelerando porque el gobierno de los Estados Unidos está muy presionado para reimplantar las sanciones en vista de lo que ha ocurrido. Vamos a ver qué ocurre con las vías de trastienda. Aquí hay mucha comunicación. Miren, la gente no lo cree, pero hay mucha comunicación entre Estados Unidos y el régimen de facto. En este momento, esa comunicación debe estar moviéndose fuertemente. Y las posiciones de un sector y de otro son bastante claras. El régimen de facto está muy presionado también. Estados Unidos está muy presionado porque ha caído en cuenta que el gobierno no quiere cumplir su compromiso. Y yo lo decía, la camisa de Barbados le quedaba muy apretada al régimen y por lo tanto era muy complicado o es muy difícil para él quedarse tranquilo con ella. Una camisa bien bonita, pero que al régimen le queda muy mal, le aprieta, le pica, le molesta y obviamente pues aquí sus reacciones. Bueno, Transparencia Venezuela destacó que en la sentencia de la sala electoral de TCJ que suspende todos los efectos de la fase de elección primaria realizada el pasado 22 de octubre, llama la atención la referencia a María Corina Machado, dirigente que resultó electa con el 92% de los votos. En una nota de prensa publicada hoy, la ONG señaló que Machado es referida en el dictamen como la ciudadana inhabilitada de manera firme por 15 años. Transparencia añadió que el inciso que se deja colar en un par de líneas del fallo surge después de que en julio y agosto el TSJ rechazó 3 acciones que buscaban anular la cuestionada inhabilitación de la Contraloría General de la República que este ente le impuso a la ahora candidata presidencial de la plataforma unitaria. Además, el último de los fallos sobre la situación de María Corina Machado se produjo 5 días antes de las elecciones primarias. En este sentido, la ONG Transparencia Venezuela recuerda que las decisiones anteriores a las que se refiere a Machado fueron omitidas por la Sala Constitucional del TCJ. Hasta el momento, María Corina Machado no ha sido enjuiciada penalmente ni mucho menos condenada, puntualizó Transparencia Venezuela. Transparencia sostuvo que no hay ningún aval judicial para la inhabilitación de Machado
Destacó que el artículo 65 de la Constitución bolivariana indica que no podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenadas o condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten al patrimonio público dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito. Y esa condena no existe en términos penales. Nunca han iniciado un caso en contra de María Corina Machado. Ahora bien, esto recuerda el caso de los diputados de Amazonas, según lo señala Transparencia Venezuela. Llamó la atención la celeridad con la que el TCJ decide en torno al recurso de las primarias cuando aún no hay dictamen sobre las presuntas irregularidades cometidas en la elección de diputados del Estado de Amazonas en el 2015, con lo que se originó el cerco judicial y la anulación de la Asamblea Nacional electa ese año. Transparencia añadió que queda por delante el juicio contencioso admitido por la Sala Electoral del TCJ en la misma decisión del 30 de octubre contra las primarias opositoras. Los magistrados acordaron ordenar a la Comisión Nacional de Primaria los antecedentes administrativos contentivos de las 25 fases que deben regir el proceso electoral en un lapso de 3 días. Que, por cierto, se vencen mañana. Vamos a esperar a ver qué ocurre ahí con la Comisión Nacional de Primaria y su posición. Otro que también opinó sobre el tema fue José Vicente Carrasquero, quien señala que la sentencia del TCJ profundiza el impacto político de las primarias en Venezuela. Al contrario de lo que quiere el gobierno, no va a deshacer el efecto de la primaria, más bien lo está profundizando. Veamos. Hemos visto con sorpresa una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de su sala electoral que declara sin efecto las primarias. Lamentablemente me parece inclusive hasta ridículo. El efecto político que se esperaba de las primarias es imborrable, está ahí, una participación muy importante, y lo que hace el chavismo con este tipo de decisiones es dejar en claro que es verdad que participaron 2.4 millones de personas en la primaria y que es verdad que la señora Machado es la nueva líder de la oposición venezolana. Eso de suyo deja en claro que el chavismo fue muy afectado por este resultado y que están bastante preocupados. Bueno, ahí está la posición de José Vicente Carrasquero sobre el tema. La Organización Defensora de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, también se ha pronunciado. ¿Y qué es lo que ha dicho Amnistía Internacional? Que tras la judicialización del proceso de elecciones primarias de la oposición de Venezuela, la política de represión que busca silenciar a la disidencia y ejercer un control social en Venezuela se mantiene plenamente vigente, dijeron en este comunicado publicado hoy. En el texto señalan sus denuncias ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU el pasado 12 de septiembre, donde expusieron los picos represivos por parte del gobierno de facto que violan derechos a la libertad de expresión, la asociación y la manifestación pacífica. Las recientes medidas anunciadas contra la Comisión Nacional de Primaria, sus representantes y los resultados del proceso son una muestra más de la política de represión del gobierno venezolano que busca obstaculizar las libertades de quienes quieren ejercer su derecho a la participación en asuntos públicos consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos. Entre las recomendaciones que en el pasado esta organización ha hecho a las autoridades venezolanas está la de abstenerse a emplear inhabilitaciones políticas como las que se le aplicaron a María Corina Machado. En junio pasado, el cese de la persecución a los opositores por razones políticas y garantizar la participación de todos los actores en la vida política del país. El gobierno venezolano lleva años asfixiando al espacio cívico a través de la estigmatización, el hostigamiento y la criminalización de la sociedad civil y de personas percibidas como críticas al gobierno. Las acciones tomadas por el Ministerio Público, alineadas con declaraciones de autoridades estatales, elevan las alarmas de posibles detenciones arbitrarias tan ampliamente denunciadas, según lo han mencionado. Aquí estamos entonces en este tema
de la defensa de las libertades políticas en Venezuela por parte de Amnistía Internacional. Vamos a escuchar el notiaudio El Pitazo, alianza informativa entre esa organización y Siempre Venezuela. Notiaudio El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Luis Fernando Araújo. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Notiaudio El Pitazo. A continuación, las informaciones más destacadas. El abogado y exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, aseguró que existen muchas irregularidades en la reciente medida del Tribunal Supremo de Justicia, con la cual deja sin efecto los resultados de la primaria. El TSJ admitió un amparo introducido por José Brito, quien es diputado a la Asamblea Nacional, y de esa forma el máximo tribunal del país ordenó suspender todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primaria. Mundaray considera que a la Sala Electoral del TSJ no le corresponde intervenir sobre la primaria, porque no se le generó un daño a nadie y mucho menos al que introdujo el amparo. El presidente de la Junta Regional de Primaria en Táchira, Santiago Contreras, no acudió al Ministerio Público la tarde de este lunes, tras haber recibido una citación el pasado 27 de octubre. Fue convocado nuevamente para el 2 de noviembre. El Pitazo pudo conocer que la defensa de Contreras informó en el Ministerio Público que por razones de fuerza mayor en su familia no podía asistir a la hora establecida. La vicepresidenta del organismo, Ana Varela, sí acudió y lo hizo junto a sus dos abogados. La interrogaron por más de 2 horas y aproximadamente a las 4 de la tarde salió de la oficina. La Oficina de Población, Refugiados y Migraciones de Estados Unidos dio a conocer que llegaron al país desde Colombia las primeras 3 familias venezolanas por medio del programa Movilidad Segura. Estas familias forman parte del 8% de las más de 60.000 personas que han sido remitidas al programa de refugiados del país norteamericano. En concreto, 2.400 personas que se registraron en la Oficina de Movilidad Segura en Guatemala, 1.150 en Colombia y 1.250 en Costa Rica han sido remitidas para un posible reasentamiento en Estados Unidos. El Centro de Refinación Paraguaná, con capacidad para procesar 955.000 barriles por día, está operando actualmente a solo 10% de su capacidad tras el cierre de 2 unidades de destilación de crudo debido a un incendio y falta de materia prima. 4 fuentes cercanas a las operaciones indicaron que el centro de refinación procesó este lunes solo 94.000 barriles de petróleo, cifra mucho menor a lo que toda su capacidad podría brindar en el lugar. El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Jesús Mendoza, denunció que presuntos miembros de la Policía Nacional Bolivariana irrumpieron en las instalaciones de la universidad violando la autonomía. Mendoza afirmó que los funcionarios argumentan que siguen instrucciones de la Comisión Presidencial para un supuesto rescate de la UCB. Además, aseguró que estos hechos vienen sucediendo constantemente y exhortó a las autoridades e instituciones a respetar la autonomía universitaria y la ley vigente de universidades. Reiteró que ninguna comisión presidencial está por encima de la Constitución venezolana. Amigos, y hasta acá llegamos con esta emisión del Notiaudio El Pitazo. Recuerda hacerte súper aliado para mantener vivo el periodismo independiente en Venezuela. Narró para ustedes Luis Fernando Araújo. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que tras los últimos operativos carcelarios realizados en el país, el gobierno de facto de Nicolás Maduro esconde la cifra de muertos en Tocuyito y Tocorón. La denuncia fue realizada mediante un comunicado de prensa publicado hoy, donde también reiteran que la toma de los centros penitenciarios fue negociada con los pranes. En las 2 primeras tomas, una en el estado de Aragua y otra en Carabobo, se conoció que hubo presos fallecidos según declaraciones de los familiares. Sin embargo, hasta la fecha no hay información precisa de ninguna de estas muertes, así como tampoco han publicado los listados con la ubicación de cada uno de los privados de libertad que fueron trasladados a otros estados.
Es decir, los trasladaron y sus familiares no saben dónde están. El Observatorio Venezolano de Prisiones informó que durante la intervención del penal de Tocorón, el pasado 20 de septiembre, se presume que asesinaron al menos 11 reclusos cuyas identidades son desconocidas. Una fuente que estuvo durante el operativo dijo que durante la acción se generó un enfrentamiento que dejó más de 10 personas muertas. Familiares de los presos de Tocorón, cuyas identidades están resguardadas por el temor a la represalia, relataron a los equipos del Observatorio Venezolano de Prisiones que estos muertos fueron sacados del penal y ni siquiera le avisaron a la familia. La ONG señaló que durante la segunda intervención, el pasado 25 de octubre, en el centro penitenciario de Tocuyito, presuntamente fallecieron 5 privados de libertad cuyos cadáveres fueron ingresados a la morgue de Bellomonte en Caracas. El equipo del observatorio indicó que en la mañana de hoy, en las afueras de la morgue de Bellomonte, los familiares de algunos de los fallecidos denunciaron que no se les quiere entregar el cadáver de su familiar a pesar de tener 3 días acudiendo a la sede de la medicatura forense. Aparentemente la excusa es que están esperando el resto de los familiares de los presos fallecidos, pero al mismo tiempo amenaza con que serán enterrados en una fosa común. Según la organización, los cuerpos no fueron levantados por funcionarios del 6CPC de Carabobo o Caracas como correspondería al protocolo. Ninguno de los procedimientos han demostrado transparencia. Ferrer denunció que su familiar falleció tras sufrir un ataque de epilepsia durante la intervención de Tocuyito y no recibió atención médica. También relató que hubo un hombre mayor que murió ahogado y otros 3 fueron asesinados con armas de fuego. Desde el observatorio exigimos que se den detalles sobre estas muertes que están siendo ocultadas por el régimen de Maduro y a la par de nuestra organización estamos informando a organismos internacionales sobre lo ocurrido en estas cárceles. La organización indicó que no se sabe el paradero de ninguno de los pranes que tenía el control de Tocorón, Tocuyito y Puente Ayala, es decir, libres como unas palomas, no se sabe nada de ellos. Vamos a ver las declaraciones a propósito de esto de uno de los familiares de estos presos que estaban en estas cárceles venezolanas y que reclama que se le entregue el cadáver de su hermano. Veamos esta información. Bueno, supuestamente ya tiene de estar aquí desde el miércoles y no nos los han entregado porque según hay otros muertos, ahí hay 4 muertos más. Entonces, hasta que no venga la familia de esas otras personas, no me van a entregar a mi hermano. Y nosotros ya venimos el sábado y no, la directora dice que no nos los va a entregar todavía y que posiblemente nos los entierren aquí en una fosa común, cosa que no debería ser, pues. En una fosa común con otros muertos ahí. ¿De qué falleció su familiar? ¿Qué saben hasta el momento? Él falleció de un ataque epiléptico. Él sufría de convulsiones. ¿Sabe cuáles fueron las causas de muerte de los otros cuerpos que se encuentran acá? Un señor ya mayor murió, se ahogó. Supuestamente se lanzó en una piscina que había allá en Tocuyito. Y los otros 3 fueron por muertes violentas, por palos. Bueno, ahí está entonces la situación que nos extraña que ocurre en Venezuela. Si con los que están libres hay violación de derechos humanos, imagínense con los que están presos. ¿Usted se acuerda del Tequeñón? Aquel que nos acompañaba a nosotros en las meriendas en la escuela. Era el tequeño, pero duplicado. Bien grande, bien sabroso. Ahora les cuento una cosa. ¿Se imagina usted un tequeño de 15 metros? Bueno, ese es el récord mundial de tequeños que ha ganado Venezuela y específicamente en la población de Los Teques se hizo un tequeño de 15 metros. Vamos a ver el informe de Guinness World Records sobre este récord mundial de tequeño. Ahora es el momento de revelar el resultado de su intento oficial. Ciudadanos de Los Teques, hemos recibido su evidencia de título Guinness World Records para el tequeño más largo del mundo y nuestro equipo de gestión de récords ya tiene el resultado final. El reto para superar es de 5 metros. Ahora puedo confirmar que este intento ha sido exitoso.
Felicidades, ciudadanos de Los Teques, por lograr el nuevo título Guinness World Records para el tequeño más largo del mundo. En nombre de Guinness World Records les presento con gran satisfacción este certificado oficial de Guinness World Records. Ustedes son officially amazing. Estamos emocionados por haber sido parte de este evento oficial de récord y esperamos que vuelvan a intentar romper más títulos de Guinness World Records en el futuro. Felicitaciones. Un tequeño de 15 metros, imagínate. Tremenda rumba se armaría con eso. Dame uno de esos pequeños y lo disfrutamos. Por esta nota, cerramos nuestra edición vespertina de Siempre Venezuela, como siempre lo hemos hecho, con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes. Nos despedimos. Hasta mañana. Que tengan una feliz noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.